Hola, buenas, hoy les voy a hablar de las finanzas públicas, personales, bursátiles y corporativas. Para eso me leí este libro de finanzas públicas municipales, guía plática de Mauricio Villamizar, lo leí hasta donde me lo permitió la página de Google Libros. También me leí la primera sesión de finanzas personales, su mejor plan de vida por Santiago Rodríguez Raga. Me leí el primer capítulo. Y acá en Mercado de Valores me leí la sesión 1.1 de Mercado de Valores para realizar lo de finanzas bursátiles. Y para las finanzas corporativas me leí este artículo. Entonces, yo lo que hice básicamente fue tomar apuntes de lo que más interesante me parecía en cada uno de esos libros acerca de los distintos tipos de finanzas y lo anoté. Entonces, prácticamente les voy a hablar sobre esto que yo anoté. Entonces, las finanzas públicas, para mí lo más interesante de estas fue la capacidad que tenían para moldear la economía y la sociedad y los desafíos que también implicaba lograr un equilibrio entre los diversos objetivos que tenía el Estado. Entonces, para esto tuve en cuenta lo siguiente que era de lo que nos hablaban en el libro. El primero era el papel del Estado en la economía y este me pareció interesante ya que se hablaba de cómo el Estado a través de la política fiscal controlaba las finanzas públicas mediante impuestos y el gasto público y la deuda pública. Además de eso, me pareció muy interesante la capacidad que tenía para estabilizar la economía, redistribuir la riqueza y proveer los bienes públicos esenciales para la sociedad en sí. También se nos hablaba de la complejidad de los bienes públicos, y esto me pareció muy interesante ya que nos permitía entender la diferencia entre los bienes privados y públicos y cómo el mercado no siempre puede suplir o proveer estos últimos que son los bienes públicos. Además nos hablaban de la clasificación de los bienes según su exclusividad, es decir, qué tanto se podía hacer a ellos y la rivalidad de esto, o sea, si era rival o no rival, que digamos que hablaba más que todo de la capacidad en el que este bien se podía acceder y aún así no afectaba que otros lo obtuvieran. Un ejemplo que nos colocaban era el alumbrado público. Entonces, era importante para mí la clasificación de los bienes, ya que este nos permitía comprender y analizar cómo se asignaban los recursos en una economía y cuál es el papel del Estado en la provisión de estos bienes y servicios. El otro eh, tópico que se nos hablaba era la gestión de la deuda pública. Aquí nos decían cómo los gobiernos manejaban los déficits y deudas y cómo este generaba un impacto en el ahorro nacional y la inversión privada, que pues es un área de gran interés para todos, y de cómo hacían los gobiernos para manejar estos problemas como el déficit y la deuda mediante la política fiscal. Aparte también, digamos que se nos hablaba del impacto real que tenían las finanzas públicas en la sociedad, ya que aquí, en esta última instancia, las finanzas públicas afectaban directamente la calidad de vida de los ciudadanos y esto ya fuese por medio de los servicios que provean o por la estabilidad económica que se podría lograr mediante el control de estas finanzas. El segundo tipo de finanzas son las finanzas personales. Aquí, digamos que yo resalté los puntos más importantes que me parecieron del libro, entre ellas la importancia de la educación financiera a temprana edad. Esto debido a que en el libro se destacaba que el buen manejo de las finanzas personales se debía comenzar desde la etapa estudiantil, es decir, desde la etapa académica en la que uno estaba, ya fuese en secundaria o bachillerato. Y además se decía que esto era importante ya que a medida de que las personas iban creciendo, eh, digamos que era que se iban a encontrar con situaciones más complejas en el ámbito financiero y que al tener estos conocimientos en finanzas personales, pues le
permitiría tomar mejores decisiones que les iban a permitir una mejor calidad de vida. Otro era el ciclo de vida y la planificación financiera. Aquí se enfatizaba que los ingresos y gastos varían a lo largo de la vida y que es crucial adaptar las estrategias financieras a cada etapa, y que también era importante comprender el ciclo de vida, ya que nos permitía anticipar las necesidades y planificar un ahorro, la inversión y la jubilación de manera más efectiva. Aparte de esto, se nos hablaba del perfil de riesgo y la diversificación. Aquí se nos explicaba que el perfil de riesgo es una característica individual que influye en las decisiones de la inversión de cada persona. Además, se nos decía que la diversificación se presenta como una estrategia clave para gestionar el riesgo y proteger el patrimonio de nosotros mismos, teniendo en cuenta que a mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa, es decir, a menos riesgo, menor rendimiento. Otra de lo que se nos hablaba era de las consecuencias del desconocimiento financiero, ya que aquí se nos advertía sobre el impacto negativo del desconocimiento financiero tanto a nivel personal como social, y se nos colocaba de ejemplo las estafas que se veían con las pirámides económicas. Además se mencionan, como ya le decía, fraudes y crisis económicas que ilustran las consecuencias de la falta de educación financiera como las que se vieron en el 2008. Aparte de esto, se nos hablaba del presupuesto y el control de gastos, ya que el control de gastos y el ahorro son fundamentales para alcanzar las metas financieras que nosotros queremos a largo plazo o a corto plazo, y así construir un patrimonio sólido. Además, se nos resaltaba la importancia de llevar un registro detallado para llevar de mejor manera nuestros ingresos y nuestros gastos, y poder elaborar un presupuesto para poder mantener un equilibrio financiero en nosotros como individuos. Dentro de las finanzas bursátiles, digamos que lo que más quise destacar o lo que me pareció más interesante fue lo que estaba relacionado con el mercado de valores, ya que aquí se nos hablaba de estos 4 tópicos que me parecieron también muy interesantes, entre ellos la intermediación financiera, la cual digamos que se basa más que todo entre la conexión entre ahorradores e inversores. Aquí se nos resaltaba el papel crucial de las instituciones financieras como intermediarios entre estos dos, entre ahorradores e inversores. Estas instituciones, como yo les decía, son las que conectan y tienen excedentes de dinero, es decir, los ahorradores, con quienes necesitan financiamiento para proyectos productivos, que son los inversores. Es decir, ellos son los que se encargan de conectar a estos dos. Además de que esta tiene una función que es esencial para el flujo eficiente del capital en la economía. Aparte de esto, se nos hablaba de la diversidad de instrumentos financieros. Esto debido a que esto destacaba la amplia gama de instrumentos disponibles en el mercado, del cual les voy a hablar ahorita, y también nos recalcaba de que este permitía a los inversores diversificar sus carteras y adaptar sus inversiones a necesidades y perfiles de riesgo según sus gustos. Entonces, entre los instrumentos disponibles en el mercado de valores estaban los productos bancarios, como las cuentas y depósitos, los productos de inversión, que estaban las acciones, bonos y fondos de inversión, y los planes de pensiones y planes de seguros o productos de seguro. Aparte de esto, también se nos hablaba del mercado de valores como motor de la economía. Aquí se nos decía de que el mercado de valores facilitaba la movilización de capital hacia actividades productivas que nos permitía impulsar el crecimiento económico. Además, permitía de que las empresas y los gobiernos obtuvieran un financiamiento para proyectos y operaciones. Además de que actuaba como un indicador de la salud económica, lo cual a su vez reflejaba confianza en los inversores y en las expectativas que ellos tenían sobre el futuro y el rendimiento de sus dichas inversiones. Además de esto, en el mercado de valores se recalcaba mucho la función de intermediación,
porque aquí se nos decía de que las instituciones financieras actuaban como intermediarias, que fue lo que les dije al principio. Y aquí se nos recalcaban los dos roles, entre quienes tienen recursos disponibles y quienes los necesitan y facilitan el flujo de dinero y la inversión en la economía. Aquí se nos hablaban de los tres, digamos que, o sea, los tres tópicos que nos permitían conectar estos dos roles entre las instituciones financieras, los cuales eran los activos financieros, el mercado financiero y los especialistas. Los activos financieros son herramientas o títulos que permiten la movilidad de recursos y son emitidos por instituciones y adquiridos por personas que buscan mantener su riqueza. El mercado financiero es un lugar de transacciones e intercambios de activos financieros y dinero. Aquí las instituciones medianas digamos que mediaban entre quienes tienen recursos y quienes lo necesitan. Y acá, ya teniendo esto, se llevaba a cabo la captación y la colocación. El otro eran los especialistas. Los especialistas son profesionales que facilitan la conexión entre ahorradores e inversores y son los que buscan mejorar las condiciones posibles para ambas partes. Aparte de esto, se tienen en cuenta los tipos de intermediarios, los que son los inversionistas institucionales, los intermediarios de inversión y los de instituciones de depósito. Los inversionistas institucionales son aquellos como compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos mutuos. Los intermediarios de inversión son aquellas instituciones que atraen recursos de pequeños inversores y los invierten en portafolios de inversión. Y las instituciones de depósitos están entre ellos los más bancos, que son el tipo más conocido. Entonces, el otro tipo de economía del cual se nos hablaba a nosotros, bueno, de economía no, perdón, los tipos de finanzas son las finanzas corporativas. Aquí se nos hablaba de que el objetivo principal era maximizar el valor de la empresa para sus accionistas y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. En las finanzas corporativas, o mejor conocidas como finanzas empresariales, se ocupan de que las decisiones financieras que toman las empresas para adquirir y gestionar sus recursos se hagan de una manera más eficiente y eficaz. Entonces, dentro de esto, yo quise destacar esto que estaba acá, que son los principios y los fundamentos de las finanzas corporativas. Y traté de sintetizarlas de una manera pues más breve posible en la que pude. Entonces son 7. La primera sería la diversificación de riesgo. La importancia de esta radica en minimizar la volatilidad y el impacto negativo de los eventos imprevistos. Aquí digamos que se trata de no concentrar las inversiones en un solo activo o proyecto para, digamos que, evitar riesgos y además se encargaba de distribuir los recursos para reducir la exposición a pérdidas significativas. Otro fundamento sería el ciclo financiero y la gestión del capital del trabajo. La importancia de este radica en asegurar la liquidez y la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Es decir, esta se encarga de gestionar eficientemente los activos y los pasivos a corto plazo, lo cual se denomina como capital de trabajo. Además, se encarga de optimizar el tiempo que tarda la empresa en convertir el efectivo en más efectivo. El tercero sería el equilibrio entre riesgo y retorno. Aquí más que todo se trata de tomar decisiones financieras informadas y acordes con la tolerancia al riesgo de la empresa, es decir, a qué tanto está dispuesto a arriesgar. Aquí lo que principalmente se busca es evaluar y equilibrar el nivel de riesgo asumido con el potencial de retorno de las inversiones, donde se tienen que también tener en cuenta que las inversiones de mayor retorno suelen implicar mayor riesgo
y viceversa. Además de esto también está la eficiencia de mercado. Aquí digamos que se buscaba operar bajo la premisa de que la información relevante ya debería pues estar incorporada en los precios de los activos. Además, se busca que los mercados financieros refleje toda la información disponible. Y además se decía de que era difícil obtener retornos extraordinarios sin asumir riesgos adicionales. Es decir, que se tiene que tener en cuenta la regla esta de que entre mayor riesgo, pues mayor ganancia. También otro fundamento que tenía es el del valor temporal del dinero. Aquí se dice que el dinero tiene valor hoy que en el futuro debido a la capacidad de generar intereses o rendimiento. Y además de esto se debía considerar el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Además se tiene en cuenta la toma de decisiones de inversión que generan valor a lo largo del tiempo. También se tiene en cuenta el costo de capital, en el cual se busca asegurar que las inversiones generen un retorno superior al costo del capital, es decir, tener una mayor ganancia que el valor que yo invertí. Entonces, el costo de los fondos utilizado por la empresa para financiar sus operaciones e inversiones también debe utilizar el costo de capital para evaluar la rentabilidad de los proyectos y que así todo se logre de una manera deseada. Además de esto, se tiene en cuenta la gestión de deuda y apalancamiento. Aquí se busca optimizar la estructura de capital y maximizar el valor de la empresa sin asumir un riesgo excesivo, utilizando, digamos que la deuda para financiar las operaciones e inversiones de la empresa, encontrando el equilibrio adecuado entre deuda y capital propio. Entonces, el objetivo de todo esto, ya les dije, es maximizar el valor de la empresa para sus accionistas y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. En eso se basarían las finanzas corporativas y eso sería todo. Ahora, pasando a la retroalimentación, se podría decir que aprendí mucho, ya que aquí aprendí sobre cómo el Estado maneja las finanzas públicas y cómo maneja la deuda pública, el superávit y el déficit. También aprendí cómo las decisiones dentro de las finanzas personales pueden afectar a una sociedad en conjunto, cómo se manejan los mercados de valores dentro de las finanzas bursátiles y además aprendí los fundamentos dentro de las finanzas corporativas. Bueno, y ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por ver y por escuchar.